Muchas gracias por estar aquí y bueno, bienvenidos a todos. Esta es una actividad organizada por la revista Actos de la Facultad, por la Unidad de Investigación y Posgrado. El decanato hizo una invitación a todas las carreras a gestionar estas charlas y debo decir que la Escuela de Teatro ha participado activamente. Estuvimos con Sebastián Esquella hace un mes aproximadamente y hoy día quisimos cerrar con Rosa, quien a través de Bartolo tuvimos su contacto, así que lamentablemente él no está aquí porque está enfermo. Y contarles un poco el objetivo del ciclo. Y este ciclo tiene como objetivo conmemorar los 50 años del golpe cívico-militar a través de un ejercicio de memoria y archivo en el cual vuelven a circular aquellos registros, inscripciones y prácticas de resistencia cultural en torno al quiebre democrático y a la instalación de un régimen dictatorial que sistematizó una política de represión, tortura y desaparición. Este encuentro, adelante, busca compartir entre la comunidad académica y artística interrogantes que nos permitan dimensionar aquellas voces que tenuamente conformaron una escena cultural en un contexto en el que las universidades y diversos espacios de expresión artística habían sido intervenidos. Estas voces siguieron exclamando y jamás se apagaron. Por el contrario, crearon nuevos lenguajes de difusión y posibilidades de comunicación artísticas a pesar de la represión. Como han señalado algunos autores, la práctica artística se comprende como un proceso temporal, jamás estático, sino que dinámico. Así, una obra de arte es un corte, una pequeña incisión paralela al tejido corporal que implica la continuidad y la regeneración de este tejido. Todo lo que acontece en esta incisión, las creaciones colectivas, la construcción de materialidades e inclusive aquello que se desecha, conforme y difunde, es un nuevo conocimiento artístico. Bueno, con este ciclo de charlas pretendimos dialogar en torno precisamente a estas incisiones. Yo también quisiera darme el pequeño gusto, ¿no? Yo le comentaba a Rosa cuando la invité que alguna vez en una charla en el Museo de la Memoria de escuchar hablar del teatro de la Unidad Popular, ¿no? Y eso me pareció bien interesante porque comúnmente se habla en el momento, ¿no?, de la dictadura o de la dictadura propiamente tal, ¿no? Entonces, bueno, una de las conclusiones que hemos llegado también en el ciclo, también lo decía Natacha, nuestra invitada la semana anterior, ella investiga sobre cine, y es muy poco lo que hay de la Unidad Popular. Comúnmente hablamos de la dictadura, y en la Unidad Popular se forjó un proceso importante que sin duda tú eres partícipe. Y presentar, por supuesto, Karina Ramírez, ella estuvo un tiempo a cargo de la jefatura de carrera de teatro, ¿cierto? Actriz y licenciada de la Academia de Cristiano, también pasó por Asia, que es una buena escuela y que nombrarla, magíster de esta misma institución y, bueno, ya saben, intérprete de grandes obras. La trilogía, ¿cómo se llama la trilogía? De la Sierra. Bueno, te dejo para... Gracias, muchas gracias. Yo les voy a hablar un poquito, antes de empezar a hablar con Rosa, de su biografía. A grandes rasgos, pasen nomás adelante. Acá hay altos asientos. Y si quieren se pueden ir sentando también en el piso de por acá. Así que pasen nomás. Primero que todo, yo quería agradecer a Rosa por estar acá. Le comentaba ahora que era súper importante para nosotros como escuela tenerla porque, claro, como hacemos un énfasis en el teatro callejero, en los espacios no convencionales, creo que es súper importante para nosotros escucharla hoy en día. Así que muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, Rosa nació en Tocopilla, comenzó su carrera en la danza, se integró al conjunto folclórico Bafona y tras el golpe de estado en el 73, Rosita había interrumpido su carrera en la danza. Previamente, al integrar el cuerpo de baile de la compañía Silvia Piñeiro, descubrió su amor por el escenario. Desde el 75 se dedica al quehacer teatral, cuando ingresó al Departamento del Teatro de la Universidad de Chile, obteniendo su título de actriz en el 87. Al egresar, junto a sus colegas Andrés Pérez Araya y Juan Edmundo González, fundaron Teuco, Teatro Urbano Contemporáneo, colectivo que trabajaba de manera acuciosa en la recuperación del teatro callejero en Santiago de Chile, desarrollando técnicas y habilidades estéticas y de contenidos necesarios para compartir con el transeúnte, que eventualmente podría convertirse en el público de sus propuestas teatrales callejeras. Vivían bajo la dictadura militar que derrocó al presidente Salvador Allende Goza.
Este trabajo lo desarrolló entre el 80 y el 83 y para ella es su gran escuela como teatrista y como ciudadana. El año 88, junto a Andrés Pérez, participó en la creación de la compañía profesional e independiente Gran Circo Teatro y desde allí es la creadora del personaje teatral más recordado por el público querido, la Negra Esther, a quien dio vida durante 24 años en el emblemático montaje La Negra Esther, obra teatral creada por Andrés Pérez Arayas. Fue en octubre del 88, luego del plebiscito, que Rosa probaría por primera vez sentir la piel de la Negra Esther, y así sería hasta octubre del 2012 en Mejillones. En la actualidad es parte activa de lo que se conoce como resistencia cultural, porque sigue creyendo que a través del teatro, con el teatro, es que podemos transformar nuestro mundo interior y también nuestro entorno social. En la actualidad se desempeña como actriz, monitora, facilitadora, panelista, tramoya teatral, administradora, oficinista, gestora, o sea, teatrista. Básicamente lo que les toca. Preside la Fundación Andrés Pérez Araya, entidad con la cual trata de proteger el legado de Andrés Pérez Araya a través de la investigación, la formación, la difusión y de la memoria e historicidad del quehacer de las culturas de Andrés, del Gran Circo Teatro, del teatro popular realizado por tantos hombres y mujeres que no son parte de la historia oficial, pero que son pilares del teatro vocacional y profesional. Parte de su trabajo es no olvidar cuál es su origen, cómo es su país y su idiosincrasia, territorio que ha sufrido grandes atentados contra la clase trabajadora, historia que le ha tocado vivir de cerca, ya que es hija de la clase obrera. Así que muchas gracias, Rosa, por estar acá. Te queremos mucho. Eres muy querida de esta escuela. Muchas gracias. Y vamos a partir con una pregunta. Tengo un par de preguntas punteadas y eventualmente vamos a dar la palabra por si alguien más quiere preguntar algo, ¿ya? Pero nos gustaría partir preguntando cuál es la experiencia del día del 11 de septiembre para ti. Para mí, el 11 de septiembre del 73, estaba pata abierta pariendo a mi hijo. Mi hijo Andrés Pérez Ramírez nació el 11 de septiembre de 1973 en el Hospital San Borja, que en aquella época estaba en la Alameda, al frente de lo que hoy día es el GAM. En aquella época era la UNTA 3. Ahí nació mi hijo, después echaron abajo el hospital. Y estaba en eso, pero no solo estaba en eso, estaba en una maternidad donde, un hospital público, donde la persona que me atendía, tú decías por ahí que yo había hecho danza y pertenecía al Bafón en aquella época. Y dentro del equipo de música había eran profesionales que se juntaban a hacer folclore, no todos se dedicaban solo a hacer folclore. Y dentro del equipo de música había una mujer que era matrona, que era la señora Ingrid. Después me acordaba de ella. Y entonces ella se comprometió a asistirme durante mi embarazo y su novio de la época era un obstetra. Afortunadamente, lo cuento todo esto porque cuando yo llegué a la maternidad, entonces en la madrugada del 11, nosotros vivíamos, yo con Andrés, en un pensionado por aquí muy cerca que era Moescala, que queda al lado de lo que era el sindicato de camioneros. Ese edificio de 3 pisos es de la Facultad de la Universidad de Chile, Facultad de Música, de Danza. Entonces en el primer piso vivían los teatristas, yo no estudiaba teatro, pero era María Alpérez. En el segundo piso vivían los que hacían música y en el último piso los que hacían danza, porque eran los que tenían más energía para llegar para arriba. Y estaba ahí. Y ese día, en la madrugada, yo esperando a Andrés, que andaba en su pega, vi mucho movimiento al lado del sindicato camionero. Y no es que me parara todas las tardes, a las noches a mirar ahí, pero me llamó la atención. Y estábamos en un momento histórico bien difícil. En ese tiempo estaba el paro de camioneros y de micros y de taxis, o sea, todo lo motorizado estaba en huelga para hacer flaquear al gobierno de Salvador Allende.
Y me acuerdo cuando llegó el Andrés, le dije, parece que estoy a punto de tener la guaguita, y me dice, no, venía regazado, todo me dice, no. Bueno, ya vamos. Y nos fuimos caminando al San Borja, desde acá hasta allá arriba, pero pasó alguien y nos dice, yo los llevo. Entonces llegamos allá, la Ingrid me atendió, ella estaba de turno, y me dice, Rosita, esta guaguita van a ser como un par de horas más, pero quédate porque tenemos un problema de locomoción y todo. Y Andrés se fue. Y como a las 6 de la mañana, 6:30, ya empezó a haber murmullos. Y en algún momento se acerca la Ingrid y me dice que parece que está pasando algo raro porque hay levantamiento de la Armada en Valparaíso. Todo eso era radiocopografía, acordémonos que era. Y ya como a las 10:30 ya la cosa había avanzado bastante y la Ingrid trataba de tenernos lo más al tanto, pero además pasó que los médicos empezaron a ir, porque los médicos de izquierda se supone que se iban al JI, donde está el armamento, las 3 pistolas que habían estaban allá. Y los de derecha se iban porque nunca tuvieron mayor compromiso con la gente, pues era un hospital público. Y se empezó a llenar de mamás. Mucha mujer que llegó con embarazos que llegaron a buen término, pero también muchas mamás que perdieron guaguitas en ese momento. Y era realmente un estado de guerra, porque me acuerdo que era una sala común, que éramos como 4 camas por lado, o sea, 8 mujeres, y a veces habíamos más de 8. Entonces la cama se compartía. Y compartir cama cuando tú acabas de dar a luz, que estés sangrando entera, es un poquito asquiento, ¿no? Y bueno, nos infectamos todas. Entonces nos dieron de alta con así un paquetón de penicilinas y cosas, y se fueron todas, pero yo no, porque como la Ingrid me fue a ver, me dijo, no, tú no te vas, y le dije, pero oye, las ollas, no, me dijo, pero puedo hacerme cargo de todo el mundo. Por lo tanto me quedé 15 días hospitalizada, además con la inquietud de saber qué estaba pasando afuera. Uno lo único que sabía era lo que escuchabas dentro, y los hospitales fueron allanados por esta misma situación de que habían armas en todas partes, ¿no? Entonces buscaban las armas. Y me acuerdo que alguna vez llegó una de las enfermeras que le tocó ver un fusilamiento, porque ahí hay una muralla muy grande que es como una, se llama Juan Antonio Río, era como una feria. Entonces uno lo único que sabía es lo que escuchaba. Después de 15 días yo ya me dieron de alta y me encontré con un Chile súper distinto. Yo cuando entré con la Unidad Popular, con toda la problemática que tenían, pero con gente que nos levantamos sabiendo que estábamos construyendo patria. Y cuando salgo me encuentro con los muros todos grises, porque todos los murales, que eran muchos, no solo estaba la Ramona Parra, estaba la del Mocatalán y muchas otras brigadas muralistas, se habían dado el trabajo de borrarlas todas. Y lo otro es que la gente ya no nos mirábamos a los ojos. La gente se puso muy insegura, muy miedosa. Acá en el pensionado donde yo vivía, habían 2 muchachas que estaban infiltradas. Una es la Sandra Alarma, por si la conocen. Ella es una maquilladora hasta el día de hoy, de eterna edad, quizás no está trabajando. Pero ella era alumna de la escuela de teatro y era una infiltrada de los servicios de seguridad. Y nosotros la teníamos se supone que ella era comunista. Entonces, y ese es el caso que yo conozco, pero sabemos por historia otros casos, y hay muchos otros que nunca los vamos a saber, que me imagino que esa gente que hizo aquello tendrá, no sé, pues, que pagar su propia inquietud. Entonces, sí, me encuentro con un Chile que durante mucho tiempo perdió la confianza. Yo diría que hasta el día de hoy hemos tratado de recuperarla, pero se pierde, la recuperamos y se pierde. Se perdió la capacidad de las utopías, de creer de que éramos capaces de cambiar el mundo, y de que para cambiar el mundo teníamos que estar todos trabajando en equipo, porque una cabeza piensa menos que 3 o que 10 o que 200. Se perdió hasta el día de hoy y a mí me da mucha tristeza. Ustedes tienen que haber visto los capítulos, porque se han dado por televisión, de la batalla 1, la batalla 2, la batalla 3 de Claudio Guzmán, que acaba de ser reconocido por fin con un premio en Chile.
Y ahí uno se da cuenta del nivel de conversación de los trabajadores, principalmente obreros, porque debemos reconocer que ahí el feminismo, el hombre nuevo que le llamaba Salvador Allende y toda la gente, nunca emergió realmente, estaba ahí, el hombre nuevo era bien poco nuevo. Y las mujeres estaban un poquito más relegadas, ¿no? Pero la presencia del obrero, del hombre, era capaz de poder discutir, de poder hablar, de poder leer, de poder analizarte un libro pequeño que era la selección, colección que mantuvo. Esas cosas nosotros no las hemos recuperado hasta el día de hoy. Nosotros fuimos cayendo lentamente en esta vorágine porque claro, se fue Pinochet, pero el modelo sigue hasta el día de hoy y ese modelo por supuesto que quiere que estemos todos muy ocupados en otras cosas que no sea en saber cuáles son las cosas esenciales del ser humano. Entonces nos tienen bien ocupados todo el rato corriendo y con el discurso que hay que ser famoso, que hay que ser exitoso. Y ese discurso está presente hasta el día de hoy. Entonces yo el 11 de septiembre del año 73 hasta el día de hoy, para mí es esa contradicción entre el dolor de haber perdido un proceso, voy a insistir hasta el cansancio, que no era perfecto, pero era nuestro un proceso. Y habría sido súper justo y correcto que hubiéramos llegado hasta el último día y que después hubiéramos dicho, ya, lo que hicieron súper mal estos buenos, no votamos más por ellos. Claro. Pero no te pueden venir a interrumpir un proceso. Entonces está ese dolor, esa rabia por lo que sucedió y por otro lado está la ternura que da dar a algún cabro chico, una cosa chiquitita que depende solo de ti y que más son tan perfectos, tienen los 5 dedos, tienen los ojitos, uno yo por lo menos lo disfruté hasta el día de hoy, que ya lo tengo súper advertido a mi hijo, que el 11 de septiembre le va a tener una fiesta a nivel nacional para que estos 5 no junto el otro lado, pero en el norte. Eso me pasa hasta el día de hoy, esa contradicción de tener que ir a prender velas y por otro lado de apagar velitas de cumpleaños. Claro, doble militancia. Sí. Para ti, ¿cuáles son las consecuencias que ves en el espacio cultural, en la escena cultural, después del 11 de septiembre del 73? A mí me pasa que yo tenía algunos de los puntos que a mí me importa compartir, me interesa compartir. Siempre se habló del apagón cultural inmediatamente después del 73. Durante el periodo de la Unidad Popular yo estudiaba danza y vivía en un lugar donde se hacían muchas reuniones políticas y donde llegaban muchos muchachos de la Universidad de Chile, de la Escuela de Teatro, a hacer militancia y a hacer teatro político. Ese espacio, y yo vivía ahí, en un altillo que había. Entonces yo venía del norte, no era tan chica, pero era súper inmadura, no tenía idea de nada. Entonces era como el chiche de este grupo. Por lo tanto me tocó ir a muchos espacios, sobre todo poblaciones, la población Nueva La Habana, poblaciones que después incluso les cambiaron hasta el nombre, ¿no? Donde había una fuerza política, militante bien importante. Entonces siempre estaba el tren de la cultura, estaba lleno de peñas, y después del 11, del 73, siempre se habla del apagón cultural. Y yo no comparto aquella idea porque nosotros los que hacemos teatro en serio, no hay nada que nos impida hacer teatro, nunca. Yo hice teatro el 73, 74, 75, hasta el día de hoy, teatro más peludo que otro, teatro en mejores condiciones que otro, y nunca éramos el único equipo. Siempre hubo mucho la actividad cultural, el desarrollo, el manifestarse a través de cualquier expresión artística es parte de la vida del ser humano. Siempre va a estar presente. Ahí está la capillita de la legua, la capillita de Quinta Normal, porque siempre eran como los espacios más escondidos, porque obviamente había persecución, si eso es verdad, pero la gente que, voy a hablar solo del mundo del teatro, que es el que más conozco, siempre estuvo presente, siempre.
cuando se habla de ese apagón cultural, claro, la burguesía dejó de tener teatros. La burguesía le cerraron sus teatritos, ya se tuvo que quedar en la casa viendo tele. Pero la gente marginal estábamos en la calle, estábamos en las parroquias, estábamos en los sindicatos de obreros y luego estuvimos en la calle. Entonces, eso es como habitante. Ahora, como estructura, como institución en este país, hasta el día de hoy, no hay una política cultural que favorezca a los trabajadores del arte y la cultura. Lo que hay hoy día es un acomodo medio extraño, podemos verlo, súper desordenado, súper concursable y responde a este modelo neoliberal. O sea, cuando nos echaron de Matucana número 100 e instalan ese ícono de la industria cultural, también es un abuso de confianza. Sí, pues. Y nos echaron solo porque la otra interesada era la Luisa Durán. ¿Qué teníamos que hacer nosotros con la Luisa Durán? Nada, pues si la vieja era la primera dama, dormía todas las noches con el lago, que decíamos hacer nada, no teníamos por dónde ganar, fuimos a hablar con ella y nada. Pero es eso, hay un desvase entre la inquietud de los trabajadores, nosotros somos trabajadores del teatro, pero en general hay una separación entre las inquietudes de los trabajadores y la institucionalidad. Si no, preguntémosle hoy día a los profesores, que no es que no quieran hacer clases los tipos. Las condiciones no se dan y además están hartos de que abusen y que abusen y que abusen y que no les paguen las plata que les tienen que pagar. Tiene que ver con eso. Entonces, del 11 de septiembre a la fecha, el modelo neoliberal de Pinochet está bastante intacto. Han habido intentos. Y cuando tú hablas con alguna autoridad y te dicen, pero es que está todo amarrado, yo digo, bueno, esa es tu pena, pues, porque si desamarra lo que está amarrado, porque si fuera tan fácil, entonces todos nos postulamos cualquier cosa. Yo no me postulo, yo hago lo que tengo que hacer, lo que sé hacer, pero no voy a hacer como que es que porque ahora estoy en un cargo se va a solucionar todo, no. Ahí falta voluntad, falta cojones y falta confianza en nosotros. Yo digo, Boric tenía dos alternativas: confiar en el empresariado o confiar en la gente trabajadora. Y él confió en el empresariado y está todo pagado. Podría haber confiado en nosotros. Muchos de nosotros le dimos el voto no porque fuera santo de nuestra devoción, sino porque era la posibilidad y nos podía conquistar, y a veces a mí me conquista, porque yo ya estoy media chata de andar siempre peleando contra el rendimiento, el gordito lo mire, trato de buscarle algunas cosas. Me cuesta mucho. Me salté la primera pregunta que era muy importante. ¿Cuáles fueron las creaciones y prácticas artísticas que predominaron durante el gobierno de la Unidad Popular? Hoy es que yo creo que hay, fíjate que hay unos libros, yo los tengo casi para botar, unos libros que son 2 tomos, que sale el Chicho en la tapa. ¿Y qué sale? Es la respuesta a eso. Toda la actividad cultural que hubo entre el año 70, que salió electo este señor, hasta el 73, cuando lo echaron volando. Y hay de todo. Y yo creo que aún así debe faltar más de la mitad de las cosas. Porque en el medio como comercial había de todo. Estaba el Tomás Vidiella, un súper buen actor, haciendo el túnel, que era una cosa bien vanguardista en la época. O sea, hacer un transvesti en la época más lo hacía así como para la chunga, era súper atrevido de su parte. Estaban los chinos, estaba Ana González, que era una mujer bien de izquierda. Entonces las obras que hacían más o menos de izquierda, y ahí suma y sigue. O sea, estaba la Nene Aguirre haciendo los cabezones de la feria, además de las obras tradicionales en sala. Los cabezones de la feria era un teatro político, agitativo, que ella lo hacía, no sé qué nada, lo hacía que generalmente se llamaba ATEVA, me parece, la organización, que era Acción Teatral Popular. Me falta la A, no sé qué era. Y
Entonces ella hacía esto, que eran unos personajes con las cabezas muy grandes, entonces eso hacía que sobresalieran porque se hacía la feria. Y estos personajes, que ya eran como prototipos, siempre estaban hablando de la temática conflictiva, de que hay que tomarse qué sé yo, la industria, pero que no sé qué. Y esa agitación, ese diálogo entre estos personajes hacía que el público tomara partido. Entonces era un teatro de agitación, el teatro callejero es un teatro de agitación. Por eso me niego hasta el día de mi muerte a pedir permiso para hacer teatro callejero. ¿No? Y yo tengo poder, pero el día sucede. Sí. Nosotros no lo hicimos. Y había mucho teatro en poblaciones. Yo en ese tiempo vivía en Tocopilla. En ese tiempo ya estábamos como en el último año del liceo en Tocopilla. Tocopilla debe ser representante como de un montón de pueblos pequeñitos que está muy lejos de Santiago, lejos de Valparaíso y lejos de Concepción, que serían como los centros más importantes de nuestro país. Entonces, a medida que te vas alejando, se da importancia para allá. Entonces nosotros estamos allá, Tocopilla, no sé, Tierra María, María Elena, Quisquemata, Calá. ¿En qué medida importaba esa zona en que estaba el cobre? Pero nosotros, Tocopilla, tiene una termoeléctrica, que es una tremenda construcción, que es donde sacan electricidad. En aquella época la sacaban de la energía del mar, después ya habían tantas minas que había que generar, ahí nos instalaron las chimeneas con carbón, y que se supone que vamos a estar así harto rato más. Entonces, esa era la única importancia que podía tener Tocopilla, que estaba esta termoeléctrica. Entonces, si había huelga, había que cuidar la termoeléctrica, nadie se preocupaba de los trabajadores, era la termoeléctrica. Y yo de chica me acuerdo que nos levantábamos, hacíamos 6 de la mañana y hollín, toda la casa con hollín. Y eso es lo que uno tiene internamente. Entonces, cuando yo soy asmática, y siempre me preguntan, ¿pero usted fuma mucho? Y que me da lo mismo, yo estuve 17 años respirando carbón todos los días, dan los mismos días como no. Igual dejé de fumar porque no sé. Pero entonces la única importancia que teníamos culturalmente, yo no vi nunca una obra de teatro, salvo, tiene que haber sido en los años 70, y que fue una obra de unos estudiantes de la Universidad Católica, y que con el tiempo ahí conversando, era una obra que estaba inspirada en Macondo, y uno de los actores que había ido, siendo cabro joven, era el Raúl Osorio, que hacía un marinero, que de hecho yo me acuerdo y dije, sí, ¿usted anda de marinero? No. Después me llamó, sí, porque me marcó tanto, porque nunca habíamos visto cuál era nuestra cultura. Muy mal cine mexicano, o cine yankee, donde los negros eran malos, los japoneses eran malos, los chinos eran malos, todos eran malos, los únicos que eran buenos eran los norteamericanos. Y lo otro que veíamos eran radioteatro, que cuando estaba ya por concluir el último capítulo, paraban, porque eso era en radio a nivel nacional, paraban los últimos capítulos y se hacía una gira con la señora Nieve Marín, creo que se llamaba. Una señora que estaba más viejita que yo, todavía hacía Lolita, hacía la jovencita. Entonces era un teatro con telón pintado y siempre la jovencita estaba como detrás de un velo, así porque su voz era muy juvenil y era muy bello como ella se expresaba y todo. Eso es lo más cercano que íbamos con la mamá y llorábamos caleta, porque todas las teleseries son para llorar. Esas las radioteatro. Entonces llorábamos harto y nos íbamos contentas porque nos pasaban cosas. Que es cuando algo está bien hecho porque a ese público algo le sucede. Si tú entras y sales y cuando sales dices, bueno, ¿qué hacemos ahora? Y nunca se habló de teatro, que no te transmitió nada. Pero cuando tú ves algo y te quedas ahí, algo está pasando. Yo soy re mala para comentar la obra inmediatamente al tiro, pero me queda acá y me quedan sensaciones, imágenes, dudas, aplausos, todas las cosas que me puede provocar una obra. Tiene que haber habido mucha actividad cultural, había mucha peña, estaban los trabajos voluntarios, que cada vez es súper lindo porque las expresiones artísticas, todas, no son algo inventado en un momento determinado, es parte de la vida del ser humano desde siempre.
creamos la teoría que creamos, que llegamos del cielo o que nos venimos del mono, en algún momento nos paramos como seres humanos y ya empezamos a conectarnos. Yo siempre pienso en esos hombres de muchos años atrás y me los imagino caminando por el borde del río Loa, los Kunsa, por ejemplo, que ellos bajaban por el río. Y cuando los tipos no trabajan con el calendario gregoriano como nuestro, pero en algún momento ellos emprendían el regreso. Y eso se completaron el ciclo de cuando iban sembrando y después tenían que cosechar. Y en ese ir y venir por el río, yo soy del norte, así que conozco el río Loa cuando estaba sanito, tú ves que el río a veces va por sobre una roquería y tiene un sonido, y después va por las arenitas, y después va por unas rocas grandes. Y ese sonido el ser humano lo empezó a reproducir con cañitas, con piedras, y empezó a imitar lo que le sonaba bien. Y lo mismo ocurrió muchos años atrás cuando los seres humanos trabajando con la tierra se dieron cuenta que había raíces que tenían y empezaron a plasmar sus manitos, empezaron a hacer dibujitos. Y los seres humanos que querían preguntarle a los dioses que qué hacían en este mundo y enfrentarse a ese universo, hacían representaciones. Entonces el arte no es algo impuesto desde afuera, es una necesidad de todos y cada uno de nosotros de expresarnos de manera extra cotidiana. El hombre más ignorante tiene la necesidad, la mujer más sabia tiene la necesidad, y cada uno lo expresa como mejor quiere. Cuando surge, yo estoy en un taller de bordado, como me sobra mucho tiempo ahora estoy bordando, pero es re lindo porque yo vivo en Curacaví, entonces esto es los días viernes en la tarde en Curacaví, y las personas que van son mujeres, la mayoría adulta, también hay cabras jóvenes, pero la mayoría adulta son abuelas, mamá, la mayoría están casadas, estos matrimonios bien antiguos, entonces ya están con el marido al lado, no son viejitas. Y hacen unos bordados hermosos y nunca estuvieron en ninguna parte, pero claro, ellas son, la mayoría vivieron siendo campesinas, hoy día ya están más urbanas, pero fueron rurales. Entonces ellas conocen la planta desde pequeñita, saben que tiene 3 flores así, que este es el color, no el de allá. Y ellos hacen unos trabajos hermosos. Entonces, basta que uno quiera hacer algo y siempre van a estar las herramientas en nosotros, uno las puede ir puliendo, uno puede ir profundizando, pero esas necesidades están. Entonces me imagino que en el tiempo la Unidad Popular, que estaba el trabajo voluntario, que de verdad eran entre jarana y entre que te sentía ahí construyendo patria, pues yo siempre que yo me levantaba, sacaba la pata de la cama y decía, vamos a construir patria. Hoy día saco la pata de la cama y me digo, ¿qué voy a hacer? Y eso que yo amo mi trabajo y vengo todo, pero aún así no es lo mismo. No es lo mismo. Sí. Rosa, ¿cómo se configuró o se reconfiguró la creación y la práctica artística a partir del 73? Cada uno lo fue viendo como una necesidad. Nosotros, el 73, el Andresito nació en septiembre, nosotros en noviembre teníamos una beca para irnos a Bélgica con el Andrés, y ahí nos pusimos una vacuna que era la internacional, que había que ponerse los papeles, que te los daba la vicaría, que si yo estaba en eso, y el Andrés quiso ir a despedirse de sus amigos que ya hacían teatro. Y partió a despedirse un montón de él, y cuando llegó era, no vamos a morir, hay mucho que hacer acá. Y él fue a ver, entre los muchos personas que se pidió, un grupo, que era un grupo que ya estaba constituido, bien artesanal, bien alternativo, y estos muchachos estaban estudiando el Popol Vuh. Y Andrés, mirando eso, escuchando eso, nos dimos cuenta que ¿qué vamos a hacer nosotros, chilenos, con proletas, en Europa? Nos quedamos. Entonces cada uno se reconstruyó como mejor pudo. Y hay gente que se fue contra su voluntad, y yo siempre pienso que si yo me hubiera ido,
no me cabe duda que estaría haciendo exactamente lo que estoy haciendo en teatro. Sí. Con los sueldos, con los igualados, con quien fuera, con las mamás, haciendo teatro. Sí, porque por lo menos para mí es una necesidad que tiene que ver con que quiero vivir en un mundo, en un país en este caso, donde a nadie se le pasa a llevar porque no se siente seguro de decir lo que piensa. En este país todavía hablamos así. Hay que da miedo equivocar. Yo siempre pongo ejemplo de la señora Bachelet, que muchos de tienen mucho cariño. La señora Bachelet, cuando se equivocó con el Transantiago, y tenía como 300 asesores al lado, no se equivocar una que somos 2, 3 gatos. Obvio, nos vamos a equivocar siempre. Es parte del aprendizaje de equivocarse, pero acá a nosotros nos castigan. Hoy día conversaba con una persona, decíamos, por suerte, hoy día se nos habla, se nos dice que hay niñitos TEA. Durante 4, 5 y 10 años atrás, ¿quién hablaba de niñitos TEA y los que hayan existido ahora poquito nomás? Y esos niños que hoy día son hombres lo deben haber pasado como el hoyo, porque nunca se les atendió en su diferencia. Antiguamente a los niños y niñitas que le llamábamos mongoles, con los niños con síndrome de Down, se les escondía. Era una vergüenza. Hasta el día de hoy se les esconde en las clases altas. La otra vez me contaba una chica que fue una bióloga y ella, yo vivo en un cerro, entonces ir al pueblo me tengo que hacer ver. Ahí me bajó la niña y me empezó a contar que era fonoaudióloga, que tenía un centro de atención en Curacaví, pero tenía 2 acá en Santiago, uno en los Andes y uno por acá por, no sé, la Legua. Y donde ganaba las lucas eran los Andes. Ahí le pagaban re bien porque minera, entonces. Pero que ella ya estaba muy cansada, entonces iba a dejar la pega de los Andes. Digo, ¿pero por qué si es la pega que te sustenta? Me dice, lo paso mal. No, me dejó y todo. Me hablaba de un caso de una, viste, que se casan entre primas y primos. O sea, una chica, una señora que tenía como 2 hijitos con problemas uno abiertamente Down y el otro tenía un problema de aprendizaje. Y ella tenía que enseñarle, porque es pega de la bióloga. Y en algún momento se puso súper contenta esta profesional y le dice a la madre que el niño ya puede diferenciar la A de la O. Entonces podía decir A y podía decir O. Y el niño lo hacía consciente. Y la profesional estaba feliz. Y le cuenta a la señora, y la señora dice, ¡ay, qué bonito! Pero algún día va a dejar de tener esa cara. Oh. Esa era su preocupación. Esa era su preocupación. Entonces, esas cosas que son culturales y que vivimos en un país que es muy clasista. Nosotros acá somos enfermos clasistas. Entonces, son cosas que uno por lo menos debe considerar cuando hace los trabajos que hace. Y todo eso está reflejado a lo largo de todo nuestro país. Luis Emilio Recabarren, por allá por el año 1900, andaba haciendo teatro de agitación política. Y lo que hacía, me imagino que no hablaba del SIDA, el pobre hombre, andaba hablando de su propia problemática, que era el alcoholismo, el maltrato del hombre hacia la mujer, la prostitución. Esos eran los temas de ellos, la falta de conciencia política. Estamos hablando de sectores, estamos hablando del periodo del Salitre en el norte, donde había una cantidad enorme de obreros que se engancharon para irse para allá, pues se les habló de la riqueza que estaba surgiendo en el norte y eran súper mal pagados, eran tratados horriblemente mal. Entonces ahí surge este señor, ahí también había teatro con la señora Teresa Flores, la mujer del Luis Emilio Recabarren, y él sí tenía una mirada súper feminista. Grande, me lo recaban. Eso, súper. Otra pregunta. Te iba a preguntar, ¿qué hay prácticas que hayan desaparecido?
No, puede que, como todo, puede que a veces se sumergen, que mueran, ¿no? Pueden evolucionar, pueden sumergirse, aparecen, reaparecen. Cuando nosotros hacíamos, no sé, nosotros siempre separamos el gesto de la palabra, entonces, no. Y cuando me vio un actor bien viejo, uy, igual como lo hacíamos nosotros, había más un año bien 40. Tú te das cuenta y Claro. son cosas cuando son esenciales al ser humano, esas cosas pueden aparecer, se pueden incluso entrar en la clandestinidad, a veces por seguridad, por protección, entran en clandestinidad, pero después aparecen y son esenciales al ser humano. Cuando son superfluas y te las imponen, qué bueno que desaparezcan. Claro. Y esas desaparecen. Si no tienen la misma calidez, la misma solidez, esas desaparecen. ¿Y tú crees que surgieron algunas prácticas nuevas después del 73? Se ponen, se actualizan. Nosotros cuando hicimos La Negra, que se llama la compañía de nuestra Gran Circo Teatro, no andábamos haciendo malabarismo ni chalupa, nada. ¿Por qué se llamaba Gran Circo Teatro? Porque nosotros lo que hacíamos, primero porque el circo es popular, tampoco estábamos pensando en los aturdidos del Du Soleil, que a mí no me gustan nada mucho. Estábamos pensando en el teatro popular, estas carpas rotosas, que era la única intención que nosotros teníamos en estos extremos que yo les hablo. Fíjate que ustedes conocen a don Alfonso Alcalde Ferrer. Se los recomiendo. No me extraña que no lo conozcan, ¿eh? Pero tienen que leerlo. Don Alfonso Alcalde Ferrer es un chileno nacido en Punta Arenas, debe ser como en el año 80, me imagino. Escritor, y él se fue al exilio, y después volvió a Chile y estuvo un tiempo, él se enamoró de Lota, todo lo que escribía de Lota. Después se suicidó porque estaba muy pobre y él perdía su pensión de gracia, nunca se la dieron y se ahorcó. Don Alfonso fue a ver alguna vez la Negrita Esther y estaba en el cerro, bajó corriendo, al otro día subió corriendo con así un mamotreto y nos dijo, yo quiero que usted hagan esta obra que es La consagración de la pobreza, que es un tremendo libro con muchas historias. Él tiene historias que además a veces, por ejemplo, Los zapatos de Estuvigia puede tener 5 versiones distintas, la misma historia, pero el viejo le pone colores y a veces como que le pone el acento en determinadas cosas, pero es la misma historia. Los personajes son hermosos. Y él nos contaba en algún momento que para él el circo era la luz, porque él vivía en un sector marginal en Punta Arenas, entonces cuando llegan los circos ponen la carpita y ponían toda la guirnalda, entonces el barrio se veía más iluminadito. Pero tú entrabas a ver la obra, la presentación de circo, y pasaban cosas tan hermosas que se le iluminaba el alma. Entonces él siempre decía, el circo es la luz. Y nosotros cuando nos pusimos circo fue pensando en ese circo popular, ese circo que puede ir la guagua, van los perros, van las viejas, no tienen plata, ya de un trueque, una olla, bueno, ya. Ese es el teatro que nosotros, allá apunta nuestro Gran Circo Teatro. Y porque según nuestra metodología de trabajo, debemos ser acróbatas de la emoción. Nosotros no trabajamos un método realista, psicológico, entonces no estamos en una emoción y pasamos rápidamente a la otra sin transición, y tenemos que tener esa habilidad. No podemos poner una cosa de la pena, así ponemos como chores antes que llegó la pena. Estamos en lo que estamos y siempre vivir el presente con pena, presente con odio, presente con lo que sea, y tenemos que tener esa habilidad. De ahí viene el nombre Gran Circo Teatro. Pero después se puso de moda el circo, pues se recuperó el circo. Claro, ustedes, todos tienen que tener chalupa, tienen que tener malabarismo. Pero es una gran ayuda porque nosotros hemos, Andrés es cirquero del grupo, pero pasa poco acá, no es muy feliz en Santiago, entonces se va más bien al norte. Y Andrés fue hijo. El Andrés hijo. Entonces él le gusta mucho trabajar en escuelas que están, escuelas medias periféricas, estamos hablando cuando sus 2 centros de trabajo de San Pedro Atacama, entonces tiene todas las escuelitas que están alrededor, que son escuelas con 6 niñitos, con 7 niñitos, que están, quieren soplar algo ya
y él en realidad le enseña música, y si no en el sur. Y una vez hicimos, y el sábado pasado hicimos también acá, pero hicimos otra actividad, pero con el mismo propósito. Invitamos a los viejos, ahora todos empezamos a ser viejos, cuando éramos los viejos nos los miraba allá, los viejos somos nosotros, y trabajamos con ellos el sábado, y el Andrés, ¿qué hacía? Siempre traían las pelotas de malabarismo, entonces le hacía malabarismo y le pasaban las pelotas a los viejos y decían, decía, eso no importa, caballero, el hecho de tomar la pelota, tirarla y tomarla, no, ese es un logro, porque los seres humanos nos vamos anquilosando y nos duele el cuerpo, y nos tullimos, verdad que el cuerpo se va gastando, se va tuyendo, pero uno sigue teniendo las mismas ganas y uno empieza a ser un niñito de nuevo. Entonces tú le pasas las pelotas a los caballeros y ya esa rapaz pero muy espectacular, tú le das la pelota una manita a la otra. Y entonces esa cosa es muy bella. O sea, lo que tú produces no es la habilidad en sí mismo, sino lo que estás provocando, iluminarle el alma, como decía el Alfonso Alcalde Ferrer. Entonces, claro, hay cosas que se hacen necesarias. Hoy día, yo te decía hace un rato, para mí me van a disculpar, pero yo tengo pésima opinión de las universidades porque son unas empresas, para mí son empresas de negocio, y a veces se les nota mucho, a veces se les nota menos, eso está bien, a veces se les nota mucho. Entonces las escuelas hoy día son como un supermercado de buto, salto para arriba, teatro físico, teatro... El teatro también es teatro. El teatro de Negra Esther necesitaba esa estética, porque uno trabaja con un texto, y ahí salió, pero pegadito, a eso hicimos época 70 Allende, no decíamos ni mierda. Estamos hablando de un proceso en el cual lo que hay es un intercambio ideológico, ¿no? Eso es. Por lo tanto, era otra preparación y es otra manera, pero es basado en el texto, después en el Principito, es calle. Entonces, la obra te va a mandar. Nosotros debemos tener esas habilidades y cada uno las va viendo. Yo siempre estudié danza, siempre me ha gustado la danza. Entonces, uno tiene habilidades, y si hay alguien que tiene la habilidad de hacer los malabarismos, que bueno, pero ponlo al servicio de la obra te va hablando, pero cuando te pones a este supermercado que al final no es nada, porque son 3 clases por aquí, 2 por allá, y si hay que mala profe, encima perdiste las clases. Pero hay escuelas que son mejores chiquillos. Esperamos ser esa. Yo también espero que sea esa. Sí, porque hay que invertir plata, sí, es plata. Mi hija estudió en la unidad, chao, y es como, chao, te amo. ¿Y ustedes quieren hacer alguna pregunta, muchachas, muchachos? Antes de seguir, sí, pues te quedan 3 nomás. Pero si alguien quiere. Sí, si alguien quiere, a propósito de lo que estamos conversando, puede proponer algo también. Yo estoy aprendiendo siempre, a mí estas cosas me gustan porque uno también está aprendiendo. Sí. Que me acá te las traigo Peter y no, para nada. Yo, a propósito, Caterina es profe de teatro chileno. me salta la inquietud desde mucho tiempo, a partir de lo que usted está hablando ahora un poco en las universidades, esta sociedad de mercado que se ha instalado con más fuerza, que siempre ha existido, pero creo que en el último tiempo ha estado. Para mi generación fue un antes y un después los galpones de Matucana 100, ¿no? Para mi generación el espacio de Matucana era un espacio para todos, los que jamás íbamos a tener espacio en Matucana 100 real, en el GAM. Era una esperanza de los que hacíamos teatro en calle, en poblaciones, un poco siguiendo la línea del maestro Pérez, ¿no? Desde chicos los que empezamos a hacer teatro tuvimos esa posibilidad de decir que el teatro no estaba en el establishment, ¿no? Sino que estaba en el hacer con el pueblo común y corriente, educar a través del teatro y lo que dice usted, la emoción.
¿Qué siente usted en ese antes y ese después de la compañía cuando vemos a Andrés colgado en esos galpones que eran tan de ustedes? No solo por la limpieza del lugar, que siempre en la historia se habla, ¿no? Como que la compañía limpió el lugar, pero no era propio de la compañía, que es un lugar propio finalmente. Entonces, nosotros crecimos con esa imagen del teatro, ese teatro ilusorio de todos juntos, y sentirlos tan solos en ese minuto que Andrés se colgó por ese espacio que era para todos al final. Y que mi generación, y creo que muchos de los que seguimos el camino en estas universidades alternativas buscando la expresión, nos sentimos vacíos, como que nos quedó esa parte de que esos galpones, hoy Matucana 100, pero esos galpones eran suyos, de la compañía del Circo Teatro, y iban a ser nuestros también. Como que todos íbamos a tener un espacio de poder ingresar ahí sin proyectos, sin fondar, sin apellidos, sin círculo previo, ¿no? Y siento que muchos de nosotros somos errantes en ese espacio que nunca vamos a encontrar para poder instalar el teatro que queremos hacer. ¿Cómo sintieron ustedes ese momento? Bueno, primero darte las gracias por tener esa mirada con respecto a Matucana número 100, porque la historia se cuenta de muchas maneras, y la historia que cuenta la gente que está a cargo de Matucana número 100 es muy ajena a lo que realmente pasó. Nosotros estamos hace como 6 años tratando de hacer el video, y por tiempo, por lucas, por lo que sea, aún no lo terminamos porque queremos dar nuestra mirada con respecto a eso, sin ponernos, porque yo estoy media cansada de tener que pedir tanto, y porque además quiero rescatar lo lindo que hicimos allí, lo bello y lo felices que fuimos ahí esos pocos meses, y lo infelices que fuimos cuando se nos dijo entre líneas, porque nunca se nos dijo abiertamente que en realidad la Luisa Durán estaba interesada en el lugar, y que lo que les decía hace un rato era, fuimos a La Moneda a conversar con ella, llevamos la maqueta de lo que nosotros te proponíamos. Siempre lo que se propuso era tratar de hacerlo con plata extranjera, porque acá siempre ha habido 0 pesos para la cultura. Consideramos que esa plata para la cultura que había acá debía ser para gente que quizás no tenía los contactos que podíamos tener nosotros. Y cuando se hizo esa imagen que quedó del Andrés, eso no fue una performance, y yo debo decírselo, eso fue un acto de mucha pena y de mucha rabia. No fue algo pensado como una performance, pero somos teatristas, pero era una carta a la opinión pública, y es una carta que por ahí todavía a veces aparece. Yo también creo que, a propósito de lo que tú dices, yo creo que no es bueno esperar que alguien nos abra las puertas. Uno tiene que abrirlas, o a patadas, pero uno puede abrir. Debemos hacernos cargo de nuestro presente, porque el Pere afortunadamente está descansando, el pobre hombre, puta que trabajó, puta que golpeó puertas, golpeó 1000 puertas. A mí me asombra que hoy día de repente me encuentro con gente y me dice, oye, el Andresito, yo me acuerdo que hablábamos tanto. No, si el gallo estaba súper solitario. Nosotros en Matucana número 100 estuvimos muy solos, no tuvimos apoyo del sindicato, de Paulina Urrutia, que era la presidenta en ese momento, porque nos cuestionó, porque obviamente ya está de parte de la concerta, porque nosotros no tenemos esas banderas. Nuestra bandera es el ser humano, el público, la gente, como decía el Pérez, sencilla, también la gente humilde, la gente pobre. Cuando digo los olvidados, los marginados, los maltratados, para ellos es que trabajamos nosotros. Entonces, pero debemos generar esos espacios y debemos hacernos cargo. Nosotros partimos haciendo teatro callejero de la nada, porque estábamos en la escuela de teatro y éramos unas mujeres, habían dos grupos que éramos bien juntas, el grupo del Pere, que era de un grupo superior, y nosotras que éramos casi puras mujeres, y trabajamos, teníamos muchas inquietudes en común. Y las mujeres decidimos, cuando salimos de la escuela, hacer una tesis sobre el teatro callejero en el mundo y la presencia en Chile. A mí me tocó el capítulo de la presencia del callejero en Chile. Entonces, cuando nos juntábamos con el grupo del Pere, transmitíamos, pero hasta por las orejas, el papel pave, no sé qué, las 4 tablas, y hablamos mucho.
y el Pérez estaba montando su vez una obra y no pudo estrenarla porque se le accidentó una actriz, entonces dijo, ya hagamos teatro callejero. Y así empezamos. Y fuimos a buscar al Juan Edmundo González, que es un gran teatrista y había abandonado el teatro porque el teatro no genera plata y es un tipo pobre. Y estaba vendiendo diario en un kiosco y allá partimos, putas ahí que Sumate y el Andrés que tenía esa capacidad de liderazgo tan hermosa, lo seguimos. Y ahí armamos el primer callejero, que caímos presos por supuesto, ya. El segundo callejero, después el Pérez se fue a alguna parte y seguimos con el Juan Edmundo González, después el Andrés llegó y en algún momento yo me fui a triunfar a la tele. Sí. Pero surge así, de esa necesidad. ¿Cómo surge el Gran Circo Teatro? El Pérez, que andaba becado en Francia, llega a Chile y dice, ¡ay, qué tal la pura porquería! Acá no se puede hablar con nadie, que estamos en el sí y el no. Entonces hay un ambiente súper de enfrentamiento, deberíamos hablar del amor. Yo hacía un taller con el Pérez, así que estaba aprendiendo la metodología ahí en el taller, y el Pérez transmitía con esto de hacer la obra, y alguien le dice la Negra Esther, la leyó y quedó así alucinado. Me dijo, Rosita, léela, la leí, la encontré enferma machista, dijo Rosita, le hicimos. Yo a Pérez le compraba todo, siempre la obra más horrible, decía, pero si cae el grito, ya lo hago. Yo sé que él tenía esa capacidad de inspirarse, de tomar cosas, de abrir ventanitas, siempre, no le bastaba casi con el texto como estaba, siempre indagamos, buscamos. Y como se improvisa mucho, la improvisación a veces te lleva para otro lado y está tan entretenida que no te paraba, entonces todo eso era sumar, y después ya que larga. La consagración que recién les hablaba duraba 5 horas. Sí, que lo pasamos chancho. No iba nadie. Iba muy poca gente pobre, entonces ya podemos entrar 4 por lucas y ya. Lo hacemos en el parque, en el anfiteatro. ¿Cómo se llama? El Juan 23, el anfiteatro, el que está allá en Grecia con Juan Moya, claro. ¿Cómo se llama el anfiteatro? No me acuerdo el nombre tampoco. ¿El anfiteatro de ahí? Sí, anfiteatro griego parece que se llama, no me acuerdo, pero ahí era. Y ahí lo hicimos porque justo había un alcalde que era progresista, era el señor de apellido Vergara, y el encargado de cultura era un comunista, actor. Así que ya pues Gastón, rájate con el anfiteatro, ya. Y lo ocupamos, y me acuerdo que al día siguiente estrenábamos, entonces los ensayos eran largos, y además que la hora era gigante larga, éramos como 30 actores, entonces subíamos, bajábamos, y estaba todo el anfiteatro lleno con ropa colgada, era alta pega. Y estábamos preparando el ensayo general para los días de OK, y empezamos. Y este anfiteatro está en un parque donde hay hartos patios de casas, casas bien ABC1. Entonces nos fueron a reclamar que era el colmo, que eran como las 9 de la noche, no podían dormir. Y estábamos partiendo el ensayo. Ya, desconectar los generadores, que son ruidosos, ya se desconectar los generadores. Entonces todo el ensayo fue así, a sotoboche. Nos hacía la indicación, todo tuvo que ser así. Y al día siguiente hicimos la función, estábamos felices porque podíamos sacar la voz. Pero tiene que ver con eso, entonces yo creo que uno tiene que ser protagonista en la vida de los sueños que uno tiene. A veces cuesta mucho, y a veces son sueños, más que sueños son como volar, ay, me encantaría, y en realidad no pasa mucho. Pero en otros momentos se te empieza a ser súper presente y cada cierto rato uno cae en eso y se acuerda y habla, y entonces hay que empezar a generar las condiciones para que eso se haga. Yo estoy hace 6 años hinchando porque quiero volver a hacer La Huida, que es una obra del último montaje que nos dejó el Pérez, y por esa razón, porque a mí me da pudor llamar gente y no tener para pagarle los ensayos, entonces por eso no lo he hecho. Es para puro que ganar la Entre todos la hacemos.
No, pero es bonito, hoy día pasa eso. Hoy día nosotros tenemos, por la razón que sea, nuestros últimos compañeros que se han sumado, que es un grupo como de 4 o 5, son todos muchachos del UNIAC. Yo estoy impresionada, porque mi hija fue alumna ya, claro. Pero hoy día yo estoy impresionada y tiene que ver con los muchachos, con ustedes, cómo ustedes se enamoran y tienen tanta energía y tienen tantas ganas y creen tanto en lo que están haciendo que lo transmiten. Entonces los chicos que tenemos ahora, que son, sí, que se están sumando, son todos muy cercanos, o son abiertamente del UNIAC o muy cercanos a. Y yo le digo a mi hija, oye, estos no eran compañeros tuyos, no, y se me puso, era bastante peor. Entonces, tienen ganas y tienen la energía. Pero para mí hacer la huida es, y tengo que hacerla, y tengo que hacerla, y quiero hacerla, y siempre me pongo esas pegas. Cuando me echaron de Matucana 100 y murió el Pérez, y trabajar por el 11 de mayo, Día Nacional del Teatro, no les digo la cantidad de reuniones, fueron por lo menos 5 años, entre el 2002 y el 2007, que tuve que ir a hablar con todos los ministros de la cultura y escuchar todas las barbaridades que decían los ministros de cultura, y nunca lo logramos, pero no cejé, y se cansaba uno, seguí, porque para mí era lo único que quería era gritarle a nuestros compatriotas y al mundo lo tanto que queríamos al Andrés Pérez y lo importante que había sido en nuestras vidas como creador. En nuestras vidas hablo de un país. Entonces trabajé harto, y un día, así a propósito de escopeta, veo que hay un hombre ahí parado afuera, estaba en Vicuña Maquena, un señor de terno, obviamente no era de mi compañía, y fue como ya pase, y llegó, era un senador, y nos dice que es el senador Pedro Muñoz, que él es de Magallanes y que tiene como tarea impuesta por su sector, por su zona, lograr que el 11 de mayo sea el Día Nacional del Teatro, y él no sabía a quién acudir porque había ido a Cidarte y le habían dicho que no pasara. Y nos fuimos a meter y dijimos, no, pues nosotros veníamos ¿qué hacemos? Y partimos a... Estaba Ramón Faría en ese tiempo, que había sido actor, entonces estaba de diputado, le contamos, Ramón pasa tal cosa, ya dice, pero si acá estamos, todos queremos, entonces tal día va a estar la votación, vengan. Y fuimos con un cartel, no te permiten entrar con cartel, pero ahí éramos como 10 gallos que estamos. Y cuando exponen el tema y se prendieron puras lucecitas verdes, fue como, lo logramos. Entonces cuando ya nos hablan en ese Día Nacional del Teatro, surge el 2007, le digo no, el 2002. El 11 de mayo, Día Nacional del Teatro, surge el 2002. Que los otros pajaritos, la institucionalidad lo hayan aceptado el 2008, porque el 2008 en verdad, ese es otro cuento. Pero yo no voy a avalar esa mentira. Este hecho histórico importante surge en 2002 y surge como una manera de darle las gracias a Andrés Pérez, decirle a estos aturdidos de gobierno que teníamos en el momento cómo podían ser tan poco cariñosos con sus trabajadores. Tiene que ver con eso. Porque yo iba a reuniones con los ministros y ministras y me decían, no, pero es que no se va a ir. Yo quiero poner el calendario y ser así. Y digo, pero no. O sea, el 1 de mayo es simbólico, el 8 de marzo es simbólico. Entonces, que haya un contenido, pero que entonces que se llama Greta Chirú, no, que sea no sé qué. Entonces, yo qué aprendí, le decía, mira, yo lo único, parte de las cosas que aprendí con el Pérez es que cuando uno está en el escenario y estamos con alguien, con un partner, y a mí, por a veces razón, me quedé con cero imaginación y no se me ocurre nada, y el socio acá me propone algo, yo tengo que seguirlo. Yo no le decía, no, lo tuyo no sirve, hay que seguir acá cabeceando, no, yo lo sigo al compañero. Y empezamos a improvisar hasta que se me ilumina, porque somos todos creativos. Entonces yo le decía a la Urrutia, y si tú lo hubieras tenido, yo no propongo esto. Claro. Pero lo estamos proponiendo nosotros, entonces súmate. Si hubiese estado ese día en este país, habríamos inventado algo, porque somos buenos para inventar cosas. No sé qué habríamos inventado, pero algo habríamos inventado para recordar a Andrés Pérez, que fue una persona súper importante en nuestro medio. Por eso te agradezco tanto, porque el Andrés, cuando ya estaba muy decaído,
él tenía ese sueño de que él sentía que había una tarea inconclusa. Y bueno, esa tarea tenemos que nosotros ayudar a concluir, y no va a concluir nunca, afortunadamente. Porque siempre va, el presente el que manda, el presente de hoy día es evitar que llegue el fascismo a la moneda y a nuestro país. En nuestro país ya como está medio instalado, hay sectores populares que creen que sí, que en realidad todos los otros no sirven ni que gas nos va a venir a sacar de la tontera que estamos. Entonces, y nosotros como trabajadores podemos tener un punto de vista al respecto y lo podemos hacer de manera de la que queramos, simbólica, realista, con nuestra metodología, a través del circo, de como queramos, pero que son temas que nosotros, por lo menos lo que a mí me interesa, no me interesa ser una actriz que aparezca en las portadas o que me hagan estos contratos para llevarme a Europa. No, mi tema es acá. Cuando a mí me dicen, oye, pero en México hay un festival súper bueno, no pagan nada, le digo, bueno, si no me pagan, tengo lleno de población en mi Chile, acá yo voy a ir a trabajar, si acá hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer y la gente se pone muy feliz. El sábado lo que hicimos era nada, juntar a viejos y viejas sobre 65 años del barrio República, que es donde está nuestra casa. Llegaron gente de otros lados, gente de acá de Quilicura, otra familia de San Joaquín y unos pocos República. Y era conversar, tomar tecito, entre medio un chico tocó acordeón, un tango, la otra bailó un poquito de árabe y después otro le hizo una especie de baile entretenido y al final terminamos bailando. Y es eso, y la gente tiene tantas ganas de compartir, de hablar, de ser tomados en cuenta. En este país ser tercera edad es la agua más desagradable del mundo. Partamos por las pensiones. ¿Qué jubilación? Son malas. Entonces está lleno de cosas por hacer. Hacer teatro para los cabros chicos, que son otros cabros que lo están domesticando desde chicos, no te muevas, no mirís, no hagáis, no seáis libres. Yo tengo una nieta que se llama Libertad y me encanta porque ella tiene tan claro, y dice, ¿por qué me pusieron libertad? Porque ser libre. Entonces tiene que ver con eso, los seres humanos nacemos libres y nacemos llenos de creatividad. Y el cabro chico desde muy pequeño lo empiezan a estructurar, saluda, el permiso, no, el ser humano es habiloso, sabe a quién va a respetar, no porque sea más grande, más chico, más flaco, más fuerte. Es donde hay cariño, donde te estás sintiendo tomado en cuenta. Y cuando dejan de saludar hay que preocuparse porque los abusos infantiles existen y en este país esa hueá se oculta, se esconde. Si no, pregúntenle al caballero Macaya. Está lleno. Entonces, lo que hacen ustedes, lo que hacemos nosotros, lo que hace tanta gente que tiene que ver con estas herramientas que nosotros quisimos desarrollarlas a través del teatro, están para hacerlas comunitarias. Entonces hay que hacer todo el teatro que quieran, de todas las maneras que quieran. Eso. Gracias, María. ¿Alguien quiere? Sí, yo tenía una que mencionaste todo lo esencial. Te quería preguntar como qué es lo esencial para ti y como qué crees que es lo esencial para el teatro. Dime un poquito más fuerte. ¿No? Sí, que hablaste harto de lo esencial. Ya. Entonces, como, ¿y para ti lo esencial para el ser humano y lo esencial para el teatro? Yo creo que no hay parámetros así como únicos y exclusivos, ¿ya? Yo creo que para mí lo que es esencial, por ejemplo, ser transparente, esencial es hablar con la verdad, esencial es vivir en la sencillez, porque puta que estamos llenos de cachureo. Esencial es ser honesta con los sentimientos, con las emociones. Cuando hablamos de las emociones, por ahí hay como un prejuicio bien extraño que habla de emociones buenas y emociones malas. Emoción mala, el odio. ¿Por qué el odio va a ser malo? Es una reacción, por algo existe en el ser humano. ¿Por qué va a ser malo?
Ahora sí es gratuito y ahí ya empieza a ser voluntarioso y va como por otro rango, pero las emociones todas tienen una razón de ser. Si estoy en el amor es porque estoy en un ambiente donde están pasando cosas interesantes, donde nos estamos comunicando. A lo mejor es el amor de pareja, ¿te das cuenta? Y cuando hay odio es lo mismo, es porque hay algo que te está incomodando, es algo que no te está haciendo feliz, algo que te está dañando, algo que a propósito te está dañando. Nosotros vivimos en un país, cuando lo decía recién, que es súper clasista. Hay una clase dominante en nuestro país que no tiene ningún prejuicio de hacernos daño. Yo el otro día escuchaba un post que al comienzo lo escuché y fue, ¡oh, qué interesante! Entre Alberto Mayol y Lavín. ¿Cómo se llama Lavín? ¿Cómo? Joaquín Lavín. Entonces ellos tuvieron un conversatorio que son dos extremos, entonces la idea es decir, enseñarle al pueblo, a todos nosotros, que se puede conversar y proponer cosas en común, ¿ya? El Mayol es un sociólogo y este otro es un buen saber harto, ¿no? Ese prejuicio de que no sabe nada. Y lo escuché, lo encontré re interesante, y lo volví a escuchar y me empezó a dar miedo. Porque incluso el sociólogo no fue capaz, porque no están en esa película, porque estamos en cosas distintas. A mí me da miedo cuando se empieza a hablar de lo maravilloso que es que por fin vamos a tener vehículos eléctricos. La weá. ¿De dónde va a salir la electricidad? ¿Cuáles van a ser los países y las zonas de sacrificio para que otros, los adinerados de siempre, tengan autos eléctricos? Cuando Joaquín hablaba orgulloso de que en nuestro país hay ciudades como Antofagasta, Tocopilla, Coquimbo, si mal no me equivoco, estaban bebiendo el agua salada porque la están desalizando. Le están sacando la sal. Yo sabía que había una minera, que creo que es la San Lorenzo, que hizo ese trabajo que estaba haciendo hace harto rato. ¿Cuál es el problema de aquello? Como somos súper depredadores los seres humanos, nosotros sacamos el agua, le sacamos la sal, la traemos a los pueblos que corresponde, los pueblos se alimentan y todo lo que va a volver, que es lo mismo que pasa con los relaves, todo lo que vuelve allá, tal cual. No le estás dando la temperatura que requiere ese mar, no le estás devolviendo la salinidad que requiere, porque ahí hay peces, ahí hay flora, ahí hay vida que requiere ese hábitat, no la basura que yo le estoy tirando. Entonces el día de mañana, cuando tengamos los mares más envenenados de lo que ya están, ¿a quién le echamos la culpa? Bueno, yo ya estoy muerta, pero y mis nietos, y los nietos de ustedes, y la vida de este planeta. Entonces ahí yo me empiezo a dar cuenta que hay estos demonios, están siempre súper presentes y uno tiene que estar atenta, porque a mí me pareció peligroso. Entonces eso para mí ya no es esencial, para mí esencial es que el ser humano respete el medio ambiente. Cuando nos dijeron, no, si en realidad hay que poner estos molinos de viento, porque en Chile, en los ríos, tenemos alto viento. Ya de acuerdo, pero nos empezamos a dar cuenta que ese vientecito le rompe las rutas a un montón de aves. Y un montón perdiendo como los delfines, las ballenas en el mar, que les han roto todo su hábitat. Es bueno, es necesario, ¿para qué? Para tener más celulares, para tener más computadores y estemos más incomunicados. Es esencial para nosotros. Es esencial que tengamos un ropero que abrimos y hay 72 blusas, 48 faldas y como 18 pares de zapatos. No, pues. Si nuestras mamás antiguamente tenían 2 pares de zapatos, el de calle y el de casa. Y el de calle era el con taquito y el amigo cuando se le rompía partían el zapatero y se sentaban para que el caballero les pusiera la tapilla y ahí la viejita sentada. Y entre tanto surgía la conversación. Los movimientos anarquistas, para que ustedes sepan, surgen en las zapaterías. Es ahí donde están las conversaciones, ¿ya? Ahí donde la gente se empieza a transmitir supiste qué, fíjate qué, pasó esto por acá. La noticia, esa es la noticia, porque la gente se estaba comunicando de verdad. Eso para mí es esencial.
Para mí no es esencial que cada uno de nosotros tenga un vehículo, porque por Dios que cada vez podemos transitar con menos tranquilidad. Entonces tiene que ver con cosas que lo esencial al ser humano, no lo esencial al modelo neoliberal. Ahí tenemos dos cosas súper distintas. El ser humano necesita tomar agua limpia, alimentarse, ojalá comerse una lechuguita sana, con no llena de pesticidas. Tiene que ver con eso, con ese tipo. Y cuando nosotros hacemos nuestros personajes, que ahí ya lo bajo en el trabajo, cuando nosotros creamos nuestros personajes nunca hacemos un trabajo de estudio tridimensional, sino que siempre trabajamos con el me gusta o no me gusta. Y cuando uno trabaja con eso, tú no prejuicias el personaje, porque yo puedo decir Allende, no, Allende era así, así, y le invento un montón de cosas buenas y malas. Y como todos somos prejuiciosos, indudablemente que estoy enjuiciando también cosas de también maravilloso. Pero no sé si al viejo que le quitaron 2 metros de tierra de más está tan contento, porque es así. Entonces, para hacerlo más justo, yo trabajo en base al texto. Al Chicho le gustaba o no le gustaba que en todos los colegios, antes de entrar a clase, se les sirviera medio litro de leche a los niños y a las niñitas. Le gustaba. Claro, le gustaba. Y le gustaba que se comentara que las Fuerzas Armadas eran constitucionalistas en Chile, le gustaba. Hizo el palito, pero en fin. Entonces eso te va determinando. Y eso nos hace entonces ser más, alejarnos del prejuicio. Y ¿qué le enjuicia? El público. El público sí se da cuenta. Pero tomaron un escabón, la mina no le veía caleta. ¿Qué pasa? O dirán, la Esperancita, esa es la opinión del público, de verdad, de la negra, porque uno ve mucho tema. Pero en todos los trabajos, la gente, el público, como nos decía el Pérez, es airoso, es inteligente, está más domesticado que nunca, se lo digo yo. Pero se da cuenta, comprende. Y ese es el único parámetro que debemos de nosotros, desde ahí para arriba. No podemos pensar, no, si los de la población son retontos, hagámoslo así nomás. Una hora infantil, los cabros chicos son precados, hagámoslo así nomás. No, hagámoslo así nomás, no pasa de ningún lado. Siempre hay que hacer las cosas pensando que el público es inteligente, que es habilidoso, que debemos pasarlo bien, que deben entender. Pues tampoco les entregar una hora a un niño que les ponga hablar de las teorías. No, hay para todo. Y esto es un oficio que nos permite todo. Trabajar en un teatro municipal espectacular, y trabajar en la calle, y trabajar en un escenario que se estaba lanzando en un terreno súper inestable, en una salita chiquitita. Yo fui hace poco en una historia en Coyhaique, y los dos teatritos no eran mucho más grandes que esto. Y teníamos que ingeniarnos con que eran grupos de allá que nos invitaron. Y es un monólogo, sí, se puede hacer, por supuesto. Y entonces uno siempre tiene uno se puede tomar todos los espacios, todos, para hacer lo que nos gusta hacer. Y ahí solamente ponerse creativo, hacer confianza en el otro, es un trabajo en equipo que también yo lo valoro mucho. Trabajo es creer en el otro y creer en el que está delante. Yo siempre digo que está delante, llámese profesor, guía, director, editor, lo que sea. Ese está mirando desde allá, por lo tanto está viendo la totalidad de esto. Entonces, si ustedes no tienen confianza en esa persona, sea un hombre, una mujer, un disidente, no trabajen. Van a ser malos para ustedes, ser malos para esa pobre persona, ¿no? Si tú no tienes confianza en eso, yo la vez que perdí confianza en el Pérez, le entregué el texto y le dije, toma, ahí está, no, voy para tu casa. Que fue una vez. Y sí, también. Somos todos humanos. Sí. Entonces, la sinceridad es importante. Sí, porque además de esto trabajamos mirándonos a los ojos, entonces uno no puede estar en el escenario mintiéndose. Yo cuando hablo de la negra de la original, yo me llevaba bien con o sea, ni siquiera pescamos, yo con el boli, una vez dijimos hoy, transición para general.
Pero yo no estaba hablando de mi vida ni el Cori de su vida. Él hacía don Roberto Párez, estaba contando su historia, y yo estaba encargada de la Negrita contando la historia de la Negrita, y ellos dos se amaban y se buscaban. Y eso en el escenario funcionaba en 19. Que si fuéramos amigos no eran amigos, claro. Cuando sean amigos, mejor. Pero si no hay amigos, ¿qué? Vaya a forzar la web, no. No, porque somos súper distintos. Estoy distinto con el Willy, con la María, con el Horacio. Me contaba, pero estaba el Pere a la cabeza. Y el Pere tenía esa capacidad de que lo que prevalecía era el trabajo, entonces estábamos siempre trabajando. Y cuando era, qué sé yo, fiesta, encuentro, reunión, cada uno decidía si quería ir o no quería ir, claro, también. ¿Qué otra cosa? Una pregunta. Sí. Teniendo en cuenta que los fondos son concursables, ¿sigue siendo suficiente solo las ganas para hacer teatro? Porque aunque hagamos teatro con materiales reciclados y ensayemos sin salas, ¿cómo podemos hacer el teatro que soñamos si no tenemos ni un peso y muchas ganas? Lo tenía anotadito, sí, pues están las nuevas alternativas. La autogestión siempre va a existir, y yo creo profundamente en la autogestión. Porque además la autogestión eres dueña de la pelota y lo así como querés. Y cuando uno trabaja con fondos, uno ahí no solamente jugamos con la posibilidad de que te vaya bien o mal, sino con la ilusión de que te va a ir bien. Es súper dañino. Yo he postulado nosotros en Fondar hace como 20 años que no nos hemos ganado nunca en Fondar, y postulamos todos los años y no lo ganamos. Somos una compañía de 35 años de existencia. Chao, yo estoy bien. Chaito. Muchas gracias. Y no tenemos un PAOK. Y les acabo de contar que andaban a Aysén, que tienen 2 años y todo el mundo tiene PAOK. Y yo les pregunto, ¿pero por qué? O sea, dan una razón por la cual no tenemos un PAOK. Y no, lo tenemos. Tenemos esa casa que está en calidad de préstamo. Nosotros no pagamos por estar ahí, pero todo lo que se hace dentro son nuestras lucas que están ahí. Nosotros tenemos un viático muy pequeñito, menos que el sueldo mínimo, para poder darnos vuelta. Y cuando se hace Negrester, ahí se incrementa un poquito, pero nosotros vivimos con mucha modestia. Si quisiéramos tener otra forma de vida, yo tendría que estar trabajando en otra compañía, en otro espacio. No podría estar en el Gran Circo Teatro. Entonces, está la autogestión, está el darse la oportunidad de, yo creo que siempre hay que postular, pero que eso no te cierre las puertas, que si te va a ir mal, que más de alguna vez te va a ir mal, que no impida que tú sigas avanzando. Yo no sé de dónde salió esto de que había que concursar. Pues entiendo. El capitalismo nunca le va a solucionar el tema laboral a su sociedad, a su pueblo, a su gente. El capitalismo necesita tener fuentes laborales mínimas donde trabaje un tercio de lo que es la clase trabajadora, para que ese tercio esté cagado de miedo y se porte bien, pues. Porque se porta mal, chao, y ya pesco de aquí, pesco de acá, entonces es muy selectivo, necesita tener gente pasándola mal, preocupado todo el día, ¿cómo vivo mañana? Ya deja hacer esto, hacer lo otro. Entonces te tiene ocupada todo el rato y no tenés tiempo para decir, este sistema no me sirve. Y somos mayoría, fíjate, y no nos sirve. Hagamos algo. Y hacer algo, no solamente lo que pasó el 19, porque llegamos hasta ahí nomás. Hay que avanzar más, hay que prepararse. Es lo que yo le digo, hay que leer, hay que saber primer auxilio, porque nunca sabemos lo que viene mañana. Siempre hay que saber primer auxilio. Hay que prepararse mentalmente, hay que prepararse físicamente. Cuando estaba el tema de octubre, de la Plaza Dignidad, conocí a una muchacha que todos los días hacía footing y le carga. Y un día le pregunté, dije, ¿qué está haciendo tanto footing? No, me dijo, yo tengo 2 hijos, debo estar preparada para que venga. Si pasa, porque su marido iba hasta la plaza.
si pasa algo, y ya había tenido problemas en esa propia comisaría y la habían hecho tortura. Entonces ella estaba preparada y sabía que en cualquier momento ella tenía que tomar sus críos y arrancar. Es súper fome tener que pensar eso, pero cuando vivimos en un presente como el nuestro, donde estamos bien en el límite, no sé si nos damos cuenta, vivimos en un país bien en el límite. Yo hoy día tomé el metro acá en la estación central y me bajé acá en... Menos mal que me tenía que bajar ahí, porque echaron a todo el mundo para afuera, porque está cerrado el metro desde acá hasta arriba. Pues. O sea, de lo aéreo va quedando. Y todas las estaciones de aquí para abajo con una puerta abierta. Y harto bueno adentro, los de negro. Entonces, claro, pues uno empieza hay un aire, y hay un aire, y cada vez se acerca más cumplir los 50 años, como muy bien decías tú, y me voy a referir a eso ahora. No solamente uno debe hablar de, porque querámoslo o no, bueno, ustedes son re jovencitos. Fíjate que me pasó viendo una obra de teatro el otro día de los Carlos Lumière. Hay uno de los muchachos que nos estábamos después ya tomando el vinito correspondiente. Pues. Y comentó que acá tenía por aquí, en alguna parte, tenía un balín. Entonces fue a ver, tenía un balín. ¿Y por qué? Empezaron a ver, ¿cómo fue? Entonces dice, no, porque yo no caché que andaban tirando, yo fui. Entonces me di cuenta que nosotros los viejos se nos ha olvidado contarle a ustedes que son más jovencitos, que los militares y los carabineros son mucho más violentos y no discriminan. No es que solamente vayan ahí y si estamos todos, nos van a disparar, lo que sea. Entonces debemos saberlo, porque cuando uno va donde va, tiene que saber en lo que anda. Y el otro día hicimos una reunión en el barrio República con la gente más adulta para ver qué íbamos a hacer para los 50 años. Entonces, como yo trabajo ahí todo el día, entonces soy parte de ese sector. Y había una pareja que eran bastante mayor que yo, eran los 80 la gente. Y ellos nos decían, la señora dijo, a mí me encantaría, por ejemplo, que en esta fecha todos supiéramos las cosas lindas que se hicieron en la Unidad Popular. Yo era trabajadora en aquella época y se crearon por primera vez en nuestro país los centros de veraneo, que eran para los obreros, y que tú podías ir máximo 15 días de veraneo con tu familia. Papá, mamá, 4 críos, 7 críos, lo que fuera. Esas vacaciones tú las podías tener porque existían estos centros de veraneo que era Melinca, Tres Álamos, Papapam, todos los que luego fueron campos de concentración. Cuando ella nos habló eso, sí, yo los conocía como campo de concentración y tienen un origen súper hermoso. Entonces, también es bueno saber que se pueden revertir las cosas, pero para eso yo siento que está difícil porque políticamente hay mucha timidez o mucho miedo o mucha desconfianza de parte de nuestros gobernantes hacia nosotros. No creen. Y parece que tampoco quieren. Entonces ahí tenemos que hacerle yujo, ¿no? Atiéndenos, ahí que con nosotros las cosas se pueden lograr. Y mientras tanto, exacto, y entre tanto está esto de ir a está lleno de sectores donde ustedes pueden hacer el trabajo teatral como quieran, con vestuario, sin vestuario, con fondo, sin fondo. Cuando tengan fondo, claro, van a tener la tranquilidad. Y tú tienes razón, somos trabajadores del arte. Y lo otro es la organización. Pues. Si darte para mi gusto, no sé, lo que está ahora yo voy y vengo. A veces aparezco, me la paja y ya me pierdo. Siento que hago más, me siento más productiva en mi compañía que estando allá. Pero quizá hay que... Yo tengo una tarea pendiente y que la he corrido, estamos con poquito tiempo, pero la he corrido y
Y creo que es un tema interesante de conversar, no sé si en Cidarte o en Chile Actores definitivamente, porque las escuelas de cine, los muchachos que estudian cine, que van en segundo o tercer año, que tienen que hacer estas prácticas de cine, nos invitan a que colaboremos en su en su montaje, en su rodaje. Y siempre hay poca plata. Te podemos pagar 30 lucas, 40, no, que tú a ti te podemos pagar 60 lucas, y ahí puta. Ya, uno hace la tranza. Y te mandan el contrato. Y el contrato es la hueá más fea que he visto. Yo creo que ese contrato es del Canal 13, hoy yo trabajé en el 13 y ahí se esos contratos. Pero en el 13 a mí me pagaban bastante más que lo que me están ofreciendo ahora, y también era otro momento, porque ¿sabes cuál es el mayor problema? Yo lo he hablado mucho con ellos, por eso me gusta decir, ya, pero hagamos la reunión grupal por WhatsApp, para que vean que no es que sea tan diva, no es que yo me quede en la muerte, bueno, no, que la Rosa Ramírez no la llamemos porque es súper pesada. Sí, soy bien pesada, pero hay un trasfondo. Están formando a esos muchachos a que sean unos exprimidores de gente que tenemos que trabajar para ellos. Y digo, no, tú nos necesitáis, pero nosotros también los necesitamos ustedes, pongámonos de acuerdo. Te piden, por ejemplo, se le pide al actor Rosa Ramírez Río, y la primera hueá que me cae pésimo. Yo sé que tengo dos buenas gomas, entonces hace rato ya en este país que estamos hablando de actriz, claro. ¿Cómo me llaman? Y además que te lo repiten varias veces, el actor Rosa Ramírez Río, el actor Rosa Ramírez Río. ¿Qué te cuesta si tipear? Yo sé que es una carta tipo, pero tipean, cargan esa y punto. El actor Rosa Ramírez Ríos se compromete que cuando termine el rodaje entregue el vestuario. Y yo dije, ¿tú crees que yo voy a llevar el vestuario de mi casa? Están diciendo que los actores de aquí somos ladrones. No, de que sacan ese puntito. Chácalo, digo, si no, nosotros sabemos, eso no es vestuario nuestro, de los personajes. Se le pide al actor Rosa Ramírez Río que no llegue en estado ni de ebriedad ni bajo el efecto paciente. Y por eso me acuerdo que en el Canal 13 yo sabía que los buenos del 13 sabían exactamente quién eran los buenos para ser era lo mismo, no tiraban jalado, llegaban copeteados, todo el mundo sabía. Entonces no me tiréis la pelota a mí, habla con los que corresponde, a mí no me tiréis la pelota. No, me sacáis esa. Después, el actor Rosa Ramírez Río cede su imagen en todas las plataformas de nombre, así una lista de plataformas y chao. Yo digo, ¿y en cuánto tiempo? O sea, llevo 50 años haciendo teatro y vos de un plumazo te caes con todo lo mío. Chao, me sacáis todo eso. Bueno, no me llamo. No me llama. Entonces ya sé, mira, le llamo y digo, chicos, mándenme el contrato, según eso yo avanzo con ustedes, si no vamos a perder tiempo ustedes y yo. Claro. Pero los invito a que también ustedes se hagan cargo de hacer valer su pega. Exacto, no se dejen pasar a llevar, no es necesario. No es necesario que si les toca hacer una chica con poca ropa, venga el director y diga, ay, no, que estoy ahí. No, weón, ¿por qué me tienes que manosear? No. Háganse respetar ustedes, no va a venir nadie de arriba a que las respeten. Y pasan esas cosas porque el poder es el poder. Entonces son jovencitas, son lindas, son jovencitos y leen, claro, pues viene el poderoso. Los poderosos acá siempre nos han manoseado. El abuso a los niños y a las niñas siempre provenía de los sectores más pudientes y de los más ignorantes. Entonces tenemos que nosotros parar la mano, ¿no? Aceptarles. Parece que estamos en la hora. Sí, estamos. Sí, bueno, cerrar. Tenía un montón de cosas, chiquillos, no de nada. Ojalá que nos vamos a encontrar. Claro, mañana sí. Vamos a cerrar contigo. Yo creo que también un poco cerrando y cambiando el título al ciclo y pensar que en 53 años, ¿no? El triunfo de la Unidad Popular, 4 de septiembre. Y más que pensar en el 11, ¿no? Porque lo que se hizo en esos 3 años
Porque además lo que pasa al 11 es como cuando yo digo, tenemos que ser súper canutos. Los canutos son los que andan hablando del río real. Tenemos que ser canutos, o sea, uno tiene que estar todo el rato canuteando el valor del teatro en la vida del ser humano. No es una cosa intrascendente. Yo cuando voy a hablar con los ministros, lo primero, porque voy siempre, bueno, tengo que hablar con esta niñita, porque esta niñita es una jovencita la Carolina. Vamos siempre a decirles, somos el gran psicoteatro, acá está el caballero, la directora, el productor, y llevamos a la Paulina, que es la directora, no soy yo, la directora de la Fundación Andrés Peraraya, la Paulina Torres. Sí, hace como 2 o 3 años que ya no soy. Entonces nos presentamos y les explicamos lo que hacemos. Porque si no, están convencidos de que acá el Teatro Mil es lo único que existe. Puta, menos mal que está la Carmen Romero, porque si no estaríamos súper desvalidos en el teatro. Y no es así. Hay otras maneras de hacer teatro, hay otra gente que lo hace. Entonces y ahí siempre hablamos de el respeto hacia nuestro trabajo. Y lo mismo es lo que hablabas tú recién, ¿por qué los fondos? ¿Por qué tienen que haber fondos? ¿Cómo hacer la cosa que sea más justa? En verdad uno está hablando de eso. ¿Cómo? Por eso me alegré mucho cuando le dieron el premio al señor Guzmán y no se lo dieron a los típicos amigos, porque es necesario. El Andrés Pérez debería haberle dado los mínimos premios, soñaba tanto con eso, siempre nos decía que andábamos siempre corto de plata. Rosita, ¿y tú crees que algún día a mí me pueden dar la pensión de gracia? No se lo dieron a los otros, se lo daban a ti. Porque claro, estaba jovencito cuando nos decía eso, pero tiene que ver con eso. Es un oficio, es un trabajo súper mal mirado, todavía. Salvo que trabajes en la tele. Trabajas en la tele, qué Sí. Bueno, tenemos un clarito, vamos con un aplauso. Muchas gracias.